Buenas tardes Valencia, buenas tardes España, mi nombre es Pedro Rodríguez y hoy estoy acompañado del invitado estrella de la semana, una semana sí, una semana no. Bueno, gracias por los invitados, ¿viste? Ya queda constancia que el programa es tuyo y yo vengo de participación especial. Bueno, pero estrella. Estrella. Era una estrellita, chico. Pero no estrellado. Ah, estrellado. Sí, ¿qué tal, Pedro? Mi nombre es Jorge de la Rosa, acompañándoles a ustedes en esta tarde. No sabemos cómo llamarla. No sabemos si es tarde melancólica porque hace un nublado horrible. O porque te calaste O piazo de porque cola. me quedé pedazo de cola. Al llegar No, acá. chicos, esta es una tarde gaitera. Tarde gaitera, sí, porque hoy tenemos unos invitados súper especiales, aparte de mí, que van a estar acompañándonos hoy Sí. para disfrutar. Mira, yo me vine con mi camisita de gaita, ¿ves? Ah, ¿qué tal? ¿Tú estás buscando que te reenganchen? No, porque esta agrupación no está aquí. Esta agrupación no está aquí. Pero es un mensaje subliminal. Es un mensaje. No, aquí a mí me invitaron, pero después me invitaron, me sacaron. Entonces más nunca fui. Entonces yo, bueno, pero, Que era tú el güero, ¿verdad? el furrero. El Yo después me dijeron, no, pero tenemos otro furro, puedes tocar furro y todo. Y yo, bueno, dale, si te traes los dos, yo le echo pichón. Pero me he dado cuenta de algo. ¿De qué? De que me he cuidado mucho las manos para que me salga nuevamente callo, entonces no. Oye, ¿Le Pedrito, pero tienes alergia a los callos ahora? no, le tengo alergia a los callos, Pedro. Es que he estado, tú sabes, muy cuidadoso con las cremas. Tú también porque- vas para los estudios. Claro, los estudios. Es que los estudios no se nos caen las uñas. ¿verdad? Ya te entendiste, tú sabes cómo es el cuento. Tú sabes cómo es todo. Saludos a Carle, que también se encuentra en sintonía de Gaitas con X a través de la 94.9, la emisora oficial de Hispanoamérica. Así en es, España. y bueno, y disfrutando de la gaita, de la reina del folclore venezolano. Por cierto, hablando de gaitas, por ahí tenemos gaitas que van a sonar y una cuña que tengo que grabar. No se te olvide, ¿viste? A ti que se te está olvidando. Después que sufrí el vértigo, empezó con el Alzheimer. Y yo siempre he dicho, yo prefiero Tienes tener... un alemán que te tiene loco. Sí, chamo, yo te digo algo, yo prefiero, el otro día lo dije y lo dije en broma, pero ojalá que no se dé tampoco. Prefiero estar en Parkinson para mover el vaso que tenía Alzheimer porque no sé dónde lo dejé. Está bueno, está bueno. Mira, ¿y qué tal si comenzamos con la presentación apoteósica que tú siempre haces de nuestros invitados? Que hoy tenemos un berenjenal de gente que Sí, vale, pero hay una parranda de gente. Tú dices, mira, acomódate ahí que el micrófono no muerde. Vale. No lo agarres bruscamente, agárralo con cariño. Mira que está guindando. Sí, porque ya lo partieron y no fui yo. No fui yo. Viste, todo el mundo fuiste tú. Sí. Entonces, esto suena. Bueno, mi estimado, póngase los Póngale los cascos. Ah, bueno, Claro, bien, para bien, que bien. escuche la Bien, forma bien. sexy en que, Ahora sí. en que lo van a presentar. Ahora sí. Y esto suena la presentación de esta manera. Llega a los estudios de la 94.9, la X. Una agrupación que no es porque sea de trayectoria anglosajona o un poquito vintage, queramos decir que es muy vieja. Porque hoy en día el único viejo que queda es el bajista porque tiene el mostacho blanco y el pianista que tiene el pelo blanco. Del resto, es una agrupación sumamente joven que viene con No, está todas las siendo viejo. ganas, con todas las ganas y sin canas para transmitir todo el folclore nacional. Llega con nosotros a la capital del Turia, nada más y nada menos que gaiteros. Los gaiteros, los gaiteros. ¿Qué son los gaiteros? ¿De dónde? De Vale. Alín Gaitas. Gaita. Ah, bravo, 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 bravo. Así es. Yo tengo muchas personas sexy. Los Se gaiteros. pone sexy, habla así. Llegaron los gaiteros. Me erizó. Mira, pero tú sabes que los gaiteros todos son barrigones y aquí estoy viendo que muy pocos tienen barriga. Ah, bueno, pero esa es la nueva camada. versión, ¿ves? La nueva camada. O sea, el hambre. O sea, el hambre que están pasando. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, muy bien, Jorge. Primero que nada, gracias, Pedro, gracias, Jorge, mi tocayo, que somos amigos de hace años y bueno, de verdad, da gusto siempre estar en este programa que produce y
y sube hacia arriba la gaita venezolana, que es lo que queremos. Segundo año Nuestro consecutivo, folclore. estás repitiendo, Segundo vale. año. De sí. que repite, repite. De que Como repite, el repite. hormiguero, me vas a tener que dar un vaso de todo. ¿Te parece? Sí, bueno, no, lo que pasa es que todavía seguimos igual que el año Una taza. pasado. No tenemos presupuesto. Estamos buscando todavía patrocinantes. Sí, es más lo que gastamos que lo que lo que nos dan. Vale. Mira, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo van esos preparativos para esta temporada 2024? Mira, hemos tenido la suerte de que han llegado venezolanos, de verdad, muy buenos músicos, buenos cantantes. Hemos tenido la suerte que se han querido agregar a esta nave de Balengaitas, que ya está fundada desde el año 2013, que se fundó Balengaitas. Y este año, de verdad, que ha sido increíble. Han llegado, mira, unos percusionistas bárbaros, gente que conoce de música, músicos verdaderos, que leen música, que saben de música, saben cómo se mueve la gaita, maracuchos, que es muy importante que haya aquí en este grupo. Eso es lo más importante, Claro, porque yo he visto claro. agrupaciones de gaiteras que tienen puros españoles. Sí, exacto. No, aquí hay puros criollitos, nada más tenemos un cubano, que es el cubano venezolano. A ya. serie. Ese no se A fue serie, para qué volada. Venezuela. Ese se Pero fue. tiene la camisa de los Leones de Caracas, ya está contratado. Ese es mi hermano querido, que, hombre, años tocando juntos, de verdad que sí. Llevamos muchos años tocando juntos, diferentes proyectos, y es un bajista que es un crack. Ese es un crack. De verdad que sí. Palabra cierta. Palabra cierta, vale, Señora, pero me está me está rompiendo. rompiendo todo. Me está rompiendo todo, señora. Acuérdense que eso falta pega loca. Sí, era mírame y no me toques. Así. Mira, cuéntanos algo. 11 años ya de carrera artística, prácticamente. Sí. Bueno, ojo. Aquí. Aquí. Aquí en Valencia. No, Aquí. aquí en Valencia llevo 24 años de vida No, pero yo artística. digo de Valengaita, no estamos Ah, de hablando Valengaita, vale, Valengaita. Venimos a sí. hablar de Valengaita, Sí, por sí. favor, por favor. Está bien. Por favor, no me interesa regañes. tu vida ahorita. No me regañes, No, pasa que tengo que yo te regañarte quiero. porque, claro, como tiene 25 años de carrera artística aquí nada más en Valencia, Ni 5. Más en entonces Venezuela. imagínate. ¿Qué ha pasado con ustedes que todavía, teniendo tanto tiempo, no han grabado por lo menos un tema? Tienes razón, es que te comento, mira, Valengaita no tiene un presupuesto propio, no tenemos ayuda, nos ayudamos con los bolos que hacemos, que son siempre económicos, pero para ayudar a los chicos que están sin trabajo. Hagamos un inciso que los bolos vienen siendo los bailes. Exacto, Las no, contrataciones. exacto, sí, no se le pega. No los bonos de Venezuela. Sí, no, es que la gente iba a decir, Hay bueno, 5 pero bonos. hay 5 bolos, Sí, vienen, verdad. el Bolívar vale aquí. De verdad, es la costumbre de los años que ya uno se le pegan las palabras. Pero bueno, por falta de presupuesto, pero este año sí ya los cantantes están con inquietudes de grabar algo. Y creo que este año sí lo vamos a lograr. Es posible que para la próxima temporada ya tengamos un buen trabajo. Tengo el proyecto y que tengo la gente que te puede ayudar a Muy recoger bien. los fondos. ¡Ostras, qué bien! Y qué aparte bueno. de eso te tengo el programa donde puede sonar el tema. Madre mía. ¿Viste? Estamos Estamos hechos, hermano, hechos, estamos papi. Esa hechos. es la idea, esa Sí, es la idea. habla conmigo. Si tú no quieres hablar conmigo, Esa es la no, me idea. quieres contratar y después me votas sin contratarme. ¿Estás viendo? Mira que te he llamado durante un montón de años, he llamado a Jorge para que toque con Valengaita, pero como es tan ocupado, un hombre tan... Lo que pasa es que ahorita está dando más dinero la presentación que los gaitas. Sí, imagínate tú, imagínate tú, el programa tiene 2 meses y ha venido 3 días. Venido. Bueno, pero para los toques sí va porque ahí no es seguro. Ahí hay un seguro, ahí fijo iría. Mira, vamos con un tema musical y ahorita al regreso venimos hablando con el resto de la agrupación, esperando que llegue el tamborero para ver si tocamos una gaita por lo menos tradicional acá. Bueno, cualquier cosa, le sacamos un tobo. Un todo, bueno, es que el problema no es el todo, ¿Quién lo toque? el problema es que lo toque. Carolina. Así es. Bueno, Carolina. Carolina, Tú sabes que Carolina. tengo una anécdota con Carolina y Jorge, ¿Con cuál Jorge? con Ya vaya. No ¿Cómo? lo digas. porque ayer él me pregunta y me dice, mira, tocayo, cuando me tienes el arte, tienes el logo para ponerlo, yo le digo, no, mira, yo no tengo nada, espera que me lo mande nuestro departamento de arte y diseño, cuando me lo envíe, yo te lo paso. Y me dice,
¿quién te va a pasar eso un domingo a esta hora? Está No bueno. pasaron ni media hora y ya Carolina me lo había Ya lo enviado. había Yo, mandado. toma, ¿verdad? jetón, ahí tienes. Toma, para que lleve. Qué eficiente, Carolina. ¿verdad? Bueno, nada, vamos a escuchar un poquito de gaitas, pero esta vez a través de la agrupación Gran Coquibacoa. Lo nuestro es lo mejor y no hay más nada. Y esto suena a través de la 94.9, la emisora oficial de Hispanoamérica en España. Y en tu programa, Gaitas. Mira, vamos a hablar aquí acerca de los cantantes que tiene Valengaita. Jorge, ¿me puedes indicar? Uy, no fui yo. ¿Quiénes son los cantantes de Valengaita? Valengaita, espérate. Sí, pero te pones el micrófono, por Ah, favor. vale. Sí, Porque mejor. falta de experiencia, bien. No, ya Yo veo. no soy cantante. No, ya veo. Tenemos al amigo José, que es un gran animador, excelente, percusionista. Es que estamos hechos. Tenemos a José, tenemos a Eric, un gran cantante de salsa. Tenemos a Néstor, Maracucho, también. ¡Maracucho! Cantante, no, es que falta uno porque son 4 cantantes en total. No Sí. llegó el otro. Sí, faltó Jesús. ¿Sí, Jesús? Eso viene como el 24 o 25 de diciembre. Sí, no, es que tiene un trabajo y él, hombre. Trabajar es para débiles. Una niña pequeña. Bueno, entonces uno dice que está trabajando y dice, no, chamo, que tú no Es vienes. que no te creen, Jorge, no te creen. No, yo soy músico y es que trabaja. Para que tú veas. Mira, José, Néstor y José, Néstor, Eric Y tenemos a y Carlito que nos va a Jesús que apoyar. no vino. eso que no vino. Sí, Pero sí, por sí. él vino No, yo soy No, él es tamborero. percusión. Está esperando que llegue la tambora. Sí, un gran percusionista también, como es Carlito, genial. Fiel a Valengaita, la gente de verdad, muy comprometida con Valengaita. Este año hemos tenido suerte porque hemos tenido gente comprometida. ¿Por qué siempre dices, este año sí tengo suerte? Porque es que siempre pasan cosas como que un venezolano entra en Valengaita y se tiene que ir, ¿me entiendes? Claro. Tiene que regresar a su país porque algún problema o se va a otra ciudad, entonces por eso no tenemos un personal siempre fijo. Bueno, empadronarlos todos en una casa para que todos se queden. Eso es lo que estamos, montar una casa donde Una podamos vivir casa, todos, una ONG donde podíamos y vivir. le damos todos trabajo ahí. aquí en la radio. Bueno, cualquier cosa nos avisa también. Claro, eso sí es verdad. Pagamos menos. Bueno, Sí, esta gente que está presenta a la gente que está llegando, pero al mismo Mira, tiempo. están llegando los muchachos. Hey, muy Está buenas bueno, tardes, Nacho. muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, señores, mira, estos vienen de Gandía, vienen. Javia, De Javia. De Javi. Por cierto, tenemos un evento en Javia para la gente que vive en Javia, Calpe, toda esa zona. Hay Claro. muchos venezolanos por esa zona y se forma un evento muy bueno allá en Javia. Pero un evento de lo grande, muy importante. Nadie lo conoce, nadie lo sabe, pero viene venezolano hasta de Francia a ese evento. Mira, ese evento, sí. yo quiero que nos hables un poco con respecto a ese evento que viene de Javier. Porque ya no es la primera vez que ustedes tocan ahí, sino que ya es algo muy Ya es tradicional. tradicional Valengaita allí, sí, claro. Entonces ¿cómo se ha formado eso? Porque, por ejemplo, yo estuve en vacaciones en Javia, Ajá. Calpe, toda esa zona de Alicante. Sí. Y se habla inglés, No, y lo que yo más vi fue guiris y todo Sí, eso, sí, y todo es caro. Algo Pero impresionante. verás a los guiris bailando gaita. Bien. Qué Eso- bien. eso es Mira, increíble, es hermano, tú increíble. tienes que sacarle provecho a todo eso, graba tu video. Una gaita Métete en inglés. YouTube, métete en TikTok, Por usa favor. Instagram, actualízate. Sí, No te voy a durar toda la No me vida. regañes. No, vale, estamos aconsejando. Te estamos aconsejando como imagen. No, este evento, de verdad, son 2 eventos, ¿viste? Son 2 eventos que se hacen porque lo repiten, porque no quedan conformes con uno, sino que vuelven a invitar el mismo diciembre a Valengaita. Entonces se hacen 2 eventos, sí, en ese sitio porque adoran a Valengaita. Y mira que hay otros grupos también en Barcelona, en Madrid, pero ellos prefieren Valengaita. Pero bueno, bien, es un buen evento que tenemos. Vamos próximamente a Portugal también. A Portugal. Sí, a Portugal. Mira lo que me estás perdiendo. Ah, Mira, se va- comíme calcito. No puedo parar de ella. Mira, comíme calcito con Steve. Allá en Portugal. Tengo Un muchos placer. amigos portugueses que vivieron en Venezuela, del centro portugués, que conocí mucha gente allá y tengo contactos allá. A Galicia me acaban también de llamar para la Estrada, la Asociación de Venezolanos de la Estrada, que nos deben de estar oyendo, porque les participé que íbamos a estar aquí en la radio y iban a escuchar. Bueno, saludos para esa gente. Pues. Sí, sí. Saludos y aplausos. Bien, se lo merecen los gallegos,
Los Cuidado. gallegos hacen un buen pulpo. Sí. Buen polvo. ¿Cómo? Allá Yo lo sé. es todo. Mira, pero- polvo. Mira, José, 2 años ya en Malengaita o 3, ¿no? Sí, señor, no, 2 años tenemos. Esta es mi segunda temporada con la agrupación. Tu segunda temporada, vale. Sí. Y estás repitiendo ya, ¿no? Sí, con el Muy favor de pocos Dios. repiten aquí con Malengaita porque Es eres verdad, de los afortunados. muchas caras nuevas. Es reincidente. Reincidente. No, es que yo estoy viendo, fíjate, de la temporada pasada, mi amigo Bají, mi amigo el Furrero, Exacto. Jorge y Y tú, tú. El resto sí. son todas Sí. nuevas Correcto, plantillas. ha llegado Todos mucha son gente buena, gracias a Dios, a Balengaita. Esperemos que venidera temporada sea muy buena y podamos proyectarnos, que es lo que más queremos como representantes del folclore venezolano, que es la gaita. Queremos ahora sí salir adelante con todos los hierros, como dice nuestro director Jorge, que vamos de la mano de él y hacia adelante. Ya tenemos todas nuestras cuentas, todas nuestras redes y en nombre primeramente de Dios, que todo salga bien en esta nueva Amén. temporada. Mira, ¿cómo haces tú para poder unificar a una gente que prácticamente todos son nuevos? Guau, es que, mira, se me hace complicado muchas veces, pero lo logro. Lo logro de tanto investigar por los grupos venezolanos, hago invitaciones por Facebook y siempre aparecen. Este año sobró bastante gente, quedó gente por fuera, porque Es casting. hice casting y sí, aprobaron, pero quedaron unos por fuera que están en reserva, pues ya será para el Gracias. año que viene. Para el año que viene, gente. Para el año que viene. Mira, y aquí que llegó mi amigo Oscar, mi socio en esto este año, bueno, es fundador conmigo de todos los años que tiene Malengaita. Y él vive en Javia. Bueno. Bienvenido. Bienvenido, Oscar, nuevamente, repitiendo también. Claro. Sí, Mira, hay alguien que está jugando con el micrófono. no sé quién es. sí. Hay alguien. Ya va. Algo está. Algo está No sonando sé, ahí, sí, no todo sé. extraño. El que se No mueva sé. pierde. Y que el que respire. Mira, No, Jorge, no respire, no respire. Mira, que mire, vamos a un corte musical, Pedro, y ya ahorita vienes con Para descubrir. para descubrir quién es el que nos está haciendo la interferencia con el micrófono. es un saboteador. Colocamos la Iguana. percusión que ya llegó y nos tocamos una gallica. ¿Qué te parece? Claro que sí, claro. A mí me gusta. Bueno, entonces vamos a escuchar esta vez a VHG o VHG. VHG. ¿Cómo es? VHG. No. Ni para allá, ni para acá, ni para allá tampoco. Ni para ningún lado. Bueno, Así nos carga el micrófono. así es. Entonces, recordando que estamos en Gaitas con X a través de la 94.9, la emisora oficial de... Eric y Néstor. Sí, señor. Aquí estamos. ¿Cuál sonó? No sé cuál son, pero sonó... Ve, sonó algo. Está poseído, está Eso poseído. no es, Jorge, Está eso es un poseído. caco, eso no suena. Eso es para que tú escuches. Eso es que él es músico. Ok. Mira, primer año acá en Malengaita, ¿cómo ha sido la acogida que ha sido Néstor va a responder. Él fue más acogido que... Bueno, estamos entre venezolanos. ¿Se entiende? de lo malo. No, la verdad que para mí es una grata experiencia formar ahora parte de Balengaita. Digamos que me he sentido, digamos, muy a gusto, digamos, haciendo música con gente también que es muy buena, disfrutando de lo que toda la vida he hecho. O sea, yo vengo también de una familia gaitera. Mi madre cantó con los Zagalines del Padre Vilche, me está escuchando. Un saludo para tu madre. Sí, mi mamá está en Venezuela ahora. Mi padre también tocó con los Montunos, no sé si recuerdan aquel grupo gaitero maravino. Y bueno, eso lo llevo, digamos, en la sangre, la vena ¿Y tú gaitera. tocaste con quién en Venezuela? Mira, no tuve la oportunidad de tocar con así como aquí con Balengaita, sino era algo, digamos, privado, Más familiar. fiestas privadas y cosas así, pero con grupos grandes no tuve la oportunidad. Yo cantaba, digamos, otro tipo de música, vengo de la balada, del rock, de muchas cosas, pero bueno, aquí Maracucho al fin, pues la gaita también la llevo desde pequeñito en el colegio, tocaba tambora, cantaba, y bueno, ahora pues muy agradecido con todo el equipo que me ha dado la oportunidad de integrarme aquí en la familia Balengaita y bueno,
¿Cómo fue tu casting? ¿Qué te mandaron a cantar? ¿Qué cantaste en el casting? Mira, eso fue algo como bastante particular con Jorge. Échanos el cuento. Mira. Nos encanta el chisme. Jorge me llama, ¿no? Pero para formar parte de otra agrupación que no tiene nada que ver con Gaita. Ah, ok. Nosotros estamos juntos también en otro proyecto que tocamos pop, rock, un poquito de esas cosas. Y música de verbena, como llaman aquí en España. Un poquito de eso. Y me llama para hacer un casting, para hacer una prueba piloto, porque se le había ido el cantante masculino, necesitaba una voz masculina, algo así. Y mira, lo intenté, les gusté, me dijo que había gustado cómo lo había hecho. Y después me dijo, mira, pero tú eres maracucho. Claro, yo soy maracucho. Papi, poneme unos tacones para que veas vos. Es que no me escuchabas, no me escuchabas. Y me reclutó y una vez me fichó. Bueno, vamos a fichar para Valengar. Vamos a perder un maracucho, no sé, no. Le falta casi un maracucho en la gaita. Sí, bueno, yo conozco más de una agrupación que no tiene maracucho tampoco. No, bueno, Y ustedes sigan conversando, después yo le hago señas a y tienen maracuchos que no saben de gaita. Ay, madre. Eso pasa. Sí, suele pasar. Hay de todo. Hay de Eric, todo. ¿tú cómo entraste a las filas de Valengar? Bueno, realmente fue por una publicación en Facebook. Hice contacto con Jorge. No soy maracucho, soy caraqueño, pero Como es. de familia maracucha. Tú tienes el mismo complejo que tengo yo. Yo soy caraqueño, me crié en Aragua, pero no escucho gaita todo el año. No, bueno, aparte que mi familia sí es maracucha. Y bueno, nada, vi una publicación en Facebook de una de las convocatorias que Jorge hizo por las redes. Y nada, me puse en contacto con él y me dijo, no, bueno, mira, vamos a arrancar el ensayo tal día, acércate ya, y bueno, y ya hacemos la prueba. La cuestión fue que cuando llegué ese día al ensayo de una vez, tú cantas esta, pero ya va, espérate. Yo no venía a cantar. Tú le das esta, tú le das él, tú le das la otra, y bueno, nada, y de ahí arrancamos. Y siempre así atorado todo, ¿no? Pregunto. Siempre hiperactivo, siempre. Sí, bueno, lo bueno fue que, claro, yo en Venezuela había tocado con los adolescentes, no, Estaba con los adolescentes. Mira, él pasó la trama esa de los adolescentes que votaron al grupo a su frente, pero por feo. ¿Sabes? no, que le queríamos robar el nombre a Por eso, esos fueron los que votaron. Mira, De hecho, en estos días yo ya me confirmaron que tengo que presentar a Wilmer Lozano. Gran amigo mío, ¿viste? Gran amigo. Te voy a mandar tu salud. Voy a presentar a Wilmer Lozano, y cuando fui a presentar a Wilmer Lozano, al hijo lo conseguí en un evento el año pasado. Yo le dije, ya se había acabado el evento, ya estábamos como que dice en el backstage tomándonos unos tragos. Yo le digo, mira, yo quiero que tú me confieses algo. Y me dice, ¿qué? A tu papá ¿verdad que lo votaron por feo los adolescentes? No voy a decir la palabra porque no puedo, y me dijo, mira, de verdad lo votaron fue porque no quisieron pagar. Pero eso me causó trauma. Después investigando, porque como él me lo dijo, yo me quedé con la duda, y de verdad que le causó un trauma horrible al pana, porque decían que iban a meterlo preso a él porque estaba difamando canciones de Porfi en su momento, y bueno, esto fue otro tejemeneje, pero bueno, ya gracias a Dios se solventó. Ya le dije, mira, ya eres un hombre hecho y derecho, así que deja el problema tú. La mejor voz de adolescente, Sí, Wilmer Lozano. de verdad que sí. Ha sido la mejor voz de adolescente. Bueno, espero verte próximamente cuando venga. Si estoy en Valencia, sí, porque yo siempre estoy fuera. Bueno, el hombre ocupado, mira. El hombre agenda. Vámonos a un corte musical y ya va, chicos, vamos a decir los números de teléfono para que la gente mande sus mensajitos, porque aquí hay gente, aquí todavía hay gente soltera. Vamos a darle la bienvenida que nadie la presentó a nuestra amiga por allá. Ana, es una gran colaboradora. ¿Viste? Llegó y no la nombraron. Ana es la esposa de Oscar, Okay, del Forrero. del Furrero. Ya pertenece al equipo de producción. Ella es la encargada de la finanza, de las llaves locales, de regañada. Con razón la gente cambió la cara, se puso Mira, con razón. Ese era como Leolarín cuando yo estaba en Saboriongo. Era que todo el mundo
quería, porque era la que pagaba. Ay, no. Era la que pagaba, ella la que sabe. Cuando cobro, negra. Casa no, en casa soy la que cobro. Ah, tú eres la que cobra. Es Ah, la que bien. cobra. La Bueno, ya mesonera. saben que se pueden comunicar con nosotros a través del 604-8264-33, por nuestras redes sociales, @, Dacapo el Show, @fm.lax, Hot baby. no, No sé, me pillaste en la luna. Normal. el Instagram para Planeta Tierra, engañar. llamando a Jorge. No, Planeta Tierra, llamando a el Jorge. Instagram, mira, tengo un problema con el Instagram. Tengo un problema con el Instagram. Perdí la clave, ni idea. Hay que abrir otro. Facebook, si lo Uno tenemos. llega, ya me va. da. Por Facebook, El Facebook ya Bueno. dice que el Facebook es solamente para la tercera edad. Y nuestro amigo, No te creas. y nuestro amigo Jorge con @Jorge de la Rosa Post. Bueno, nosotros vamos Y recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo por @fm.lax para que usted pueda disfrutar de esto. Vamos a ir a la pausa musical y por supuesto a lo que nos dan de comer. tía. Pero- Ya, y regresaremos con una cantadita porque esto no es así, esto Así tiene es. que ser cantado. ¡Saque la botella! Y pues ya viene la hora del corte comercial. Entonces nos pegamos, ¿no? Ayer me puse con el Facebook primero, que es lo que vamos a hacer nosotros. Ahora, Claro, ahora yo con lo el he visto, Instagram, es que el Instagram lo El hizo Facebook es de Tomana. tercera edad. El Instagram lo hizo Tomana y estuvo hace 2 años. Se perdió ella.
Y arrancamos. Y después me pregunto por qué lo regaño tanto. Se lo merece, se lo merece. Arrancamos cuando ya es la segunda hora del programa, señores. Quien te habla, Jorge de la Rosa, acompañando a Pedro Rodríguez en su programa Gaitas con él. Bueno, señores, y llegó la hora sabrosa. La hora de si es verdad que el cambur verde mancha. Para ver qué es lo que es. Para ver qué es lo que es. Vamos a ver si estos cantantes están pasando la prueba. Ya por lo menos ya sabemos que José está desde el año pasado y ya lo hemos escuchado. Hemos estado conversando con él ya desde la casa. Pero ahora vamos a escuchar a este momento a quien nos toca a Eric. A Eric vamos a ver si pasa la prueba de fuego. A ver. El público lo puede hacer a través del 604-8264-33, decirnos si se queda, si se va, o si es de despedida, o si es una sola temporada. ¿Verdad, Pedro? Y sí, y esto suena como, mi estimado. ¿Cómo va a sonar? ¿Nos vamos con cuál, Eric? Cuéntame. Con la voy a tocar a pie. No fuimos. Ah, mira, qué bueno. Ajá, se prendió. Ajá, la voy a tocar a pie. Al son del mandomonero, como el grupo Barrio Obrero que nos toca como la voy a tocar a pie. Como Rafael y con segundo y Mahón y de brigada, Gaita suena tan bien en la radio, en los conciertos, en la parada, en la técnica, donde dicen ¡ay, qué bravo! Aprobado, pero sin aumento el sueldo. Queda aprobado. Eso. Deberíamos hacer todos los castings aquí. Sí, de verdad. No es mala idea. El próximo año hacemos el casting aquí y colocamos a ver qué sale en vivo. Claro. Vale, esa inspiración siempre es natural que salgas así o ya lo tenías planificado, lo tenías Cuando preparado. tengo 3 cervezas encima, Ya sabemos que es lo que tiene en el vaso. ese vasito no tiene agua. Eso está apoyado. Y que valga la cuña. Dice Starbucks, pero no tiene nada de eso. ¿Cómo? ¿Qué? Sabroso. ¿Qué vale? Vale, gaita polifacética. Aquí hacemos temas. Jesús Díaz, les mando saludos. Saludos a Jesús Díaz. Ese es el mira. compañero de nosotros, cantante, que no pudo asistir. Claro. Y que dice que falté yo, dice. Simón Díaz en gaita, hacemos salsa en gaita, hacemos... Bueno, mira, Variedad. por aquí lo están escuchando también desde Canarias, desde Gran Canaria lo están escuchando a través de @ de acá por el show.
desde la isla de Margarita, y por ahí está un gentío conectado y dice, está sabroso eso por allá, y que claro, la rumba se prendió, la rumba se prendió con Valengaita. Con Mira, Valengaita. pero ¿cómo es eso que tú cantas salsa, merengue? Es que mira, hay una particularidad. Cuando yo tocaba en el Sarao de Caracas, yo toqué mucho, yo fui de planta y el portugués nos hicimos socios y me formamos un grupo de gaita. Y tenía 4 locales el tipo. Agustín, le mando saludos de aquí, Nelson Rodríguez. Y resultó que Valengaita tocaba en el Sarao, que era un sitio de pura salsa. Pero andábamos con Melody Gaita, con la pelota gaitera, con toda esa gente. Pero Valengaita yo lo hice diferente. Pues, los temas de novela los convertí en gaita y la gente, como estaban pegadas a la novela, bueno, la gente usaba un puñero. Eres una mente, entonces... Claro, me acuerdo que había una novela llamada La Señora Isabel, que pegó mucho en Venezuela. Yo el tema de ese tema... Claro, pero tú sabías por esta mejor. calle para acá. Pero sí, todos esos temas de novela, pegaba un merengue, y lo montaba en gaita, en tamborera, y la gente, bueno, las baladas, chicos, un tema de Gox, el tema de Gox, de la película de Gox. Ajá. La gente flipaba, melodías desencadenadas, y lo tocábamos, y era un sitio de salsa, y el portugués contento, que la gente, bueno, aplaudía, y nos volvimos, y qué es lo que quiero hacer aquí en Valencia, España. Mira, algo que me acaba de llamar mucho la atención, algo que tocabas de eso. Lo dice, porque Valengaita tocó en Venezuela. Es decir, que Valengaita no es porque es Valengaita de No, Valengaita es aquí en Valencia. Allá era Swing Gaita, porque yo tenía un grupo llamado Swing Band, y de Swing Band nació Swing Gaita. Era como, por ejemplo, estaba en el centro del país había uno que se llamaban charangaita, pero cuando era temporada entera tocaban gaita. Exacto. Y normal era pura charanga lo que tocaban. Exacto, era algo así, swing band durante todo el año, era música variada, salsa, merengue, pop, todo. Y cuando llegaba a la época de diciembre, swing gaita. Entonces, bueno, imagínate tú tocando en todos los sitios de Caracas. Pues. Nos dimos ese lujo, fue uno de los mejores grupos de Caracas, todos caraqueños. No sabíamos de gaita porque no éramos maracuchos, pero mira, tuvimos sabían inventar. Sí. Ajá, y si te decimos algo, mira, invéntate algo ahí, pues. ¿Inventar? Ajá. ¿Quién se atreve a hacer la tonada de Simón Díaz? No. ¿Va? ¿De los cantantes? Vale. ¿Tú mismo? Vale, pues. Una tomada de cierto Simón Díaz, a ver. La tardanza es cuando arranca el 4. Ajá, llévate en la menor. Lucera de la mañana, la menor. Do séptima. Señora, así que se hace todo esto totalmente en vivo, señora. 7 minutos, una hora menos en Canarias. Y ahora una menos aquí porque ya no duermo. Bueno, recuerda que estamos en Gaitas con X a través de la 94.9, la emisora oficial de Hispanoamérica en España. Y esta vez estamos acompañados de Valengaitas. Y esta vez con la improvisación. Una improvisación de la tonada de Simón Díaz. Cuando tú la tengas, Jorge, me avisas. Mientras tanto, yo te estoy diciendo. Nosotros seguimos hablando, dámelo. Sí, improvisación fue lo que pasó de este fin de semana, Pedro. Con el conductor que iba ebrio y creyó que la estación de Colón era la entrada de un estacionamiento y se metió de cabeza. Cuando llegó el policía le dijo, ¿qué le pasó? Y me estacioné. Y no me lleva a la columna. No, llévatela. Mira, estamos listos, chicos. Bueno, mientras los muchachos se preparan, yo quiero enviarle un gran saludo a estos marinos mercantes, marinos de guerra que viven aquí en España, Valencia. Este es un grupo de jubilados, pero que le sirvieron al país. Y bueno, mira, que se reúnen todos los sábados en un sitio, en la tercera base del campo de béisbol, se reúnen todos los sábados. Y ahí lo ves con su botellita de Buchanan. Eso no son los zorros grises, claro. Los zorros grises. Ya son famosos, grandes amigos. Son palas. Están haciendo, yo pertenezco. Ahí pertenece Carlos, me imagino. Oye, yo pertenezco a ese grupo también. No, eso es pana. Con pana. ¿Cómo que se llama?
está Javier, está Pastor. Se llama Pastor y para ser pastor. Claro. Qué barriado. Un gran poeta. Claro. Saludos a la gente. Gente buena de Venezuela. Y las esposas que Sí. estaban buscando nombre porque no tenían poner. ¿Supiste esa historia, no? Sí, claro, cuando los conocí, nosotros nos conocimos en Patraix, en una parranda de venezolanos allá. Y nada, cuando me estaban presentando a las chicas aparte que son una nota, Sí. estaban tratando de echarme el cuento y que bueno, sí, la verdad, porque eso de llamarlas como Así no va. Pero bueno, son un vacilón esas mujeres. La carne. Cabe. Mire, estamos listos, chicos. Sí, Vamos a darle, va, Vale, va. pues. Vamos a ver cómo nos sale Un pedacito ahí. Esto es algo nuevo. Márcale Tony al que arranque. Esto es algo nuevo que estamos haciendo. Digamos, del maestro. Estoy improvisando Simón aquí. Díaz. Hombre, caracha, negro. Y bueno, que es una canción ícono en Venezuela, ¿no? Y con la ayuda de Jorge hemos hecho unos arreglitos allí y la hemos convertido en gaita. Entonces vamos a ver. Eso es lo más sabroso cuando sale ese tipo de temas que no son tan costumbristas y que cambian el espectáculo. Claro. Y la gente lo agradece. El venezolano cuando oye su tema, la sangre se le activa, ¿verdad? Claro. Se peluca. Sí. Bueno, vamos a ver si nos colocamos entonces aquí. Bueno, vamos a ver cómo nos sale. Dice. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarme los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. ¡Dice! ¡Aranchadero! Si vigencia es el monte, mi fuerza un siglo arroz. ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? Si vigencia es el monte, de Araguané. ¿Cómo no quieres que tenga? ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi querencia es el monte, la punta de ganar. ¿Cómo no quieres que sueñe? ¿Cómo no quieres que sueñe con el sol de los Simón Díaz, tributo a Simón Díaz. Le damos gaita. ¡Ey! ¡Qué bien! Bravo. Acabo de descubrir dos cosas más. Uno, la improvisación que tienen estos chicos. Ya vimos primero la de Eric. Vemos ahora la de Néstor, que Néstor también puede trabajar facilito Sí. con un mariachi. No, y Néstor canta en inglés, sacaremos gaita en inglés también. Bueno, Con todo, nos vamos con todo. qué bien, vale, qué bien. Esta versatilidad es algo que llama mucho la atención. Yo discutía mucho con Jorge, porque Jorge me dice, es que la gente quiere escuchar música, la gaita de siempre. Yo no quiero escuchar la gaita de siempre, porque para eso pongo un radio, pero este tipo de gaitas sí las quiero escuchar. Así De es. verdad Es algo distinto, ¿verdad? No, pero la gente siempre agradece su silencio. Claro, pero el repertorio normalmente uno lo tiene que ampliar porque Claro. primero porque somos bochincheros y todos nos los traemos a lo que lo conocemos.
y traernos la salsa a la gaita, letras de salsa a la gaita, letras de boleros a la gaita, y es sabroso. Primero se agradece Claro. este tipo de cosas. Claro, Como no, siempre, dijera- siempre lo que dije ahora, lo que fue swing gaita en Venezuela, eso es lo que se quiere con Gaita. ¿Qué es lo que pasa? Estamos incorporándose músicos nuevos este año y esperamos continuar. Y Esperamos. si continuamos, ya vendrá el disco y ya vendrán todas las cosas buenas y las innovaciones, por supuesto. Y la idea es poner el sello particular a Valengaita. Exactamente. Son las gaitas tradicionales que le gustan a la gente, pero con el sello particular de Valengaita. Exactamente. No, de verdad que está sonando muy, muy bien la agrupación, a pesar de que por lo general, cuando tienes una agrupación y no tienes con el tiempo, por ejemplo, tú estás casado ya con tu bajista, Claro, ¿sabes? claro. Ya el piano y bajo ya están No, casados ahí de toda la vida. a donde yo diga, Es un matrimonio. Claro, Los claro. black and white. Es que los grupos suenan bien después del tercer año juntos. Exacto. Y para que esto, que imagínate tú, puras caras nuevas lo que hemos visto, nada más Claro. la única bajista repetida son Oscar, el bajista y José. Entonces está Sí, bien sí, engranado. sí, ¿A sí. partir de qué fecha empiezan ustedes a ensayar? Nosotros comenzamos este año desde muy temprano, desde enero, porque el casting fue fuerte para escoger los mejores. ¿Qué es lo que pasa? No solamente se escogen músicos, se escogen personas, ¿me entiendes? Claro. Primero amigos, buenas personas, que no sean conflictivos con los compañeros, que yo, es una de las cláusulas que pongo, pues que no se debe hablar nunca de un compañero mal. Siempre de frente, siempre en el grupo hablar, mira, las cosas que se tengan que decir, pero de frente. Y eso se logró este año, ya con gente buena, hubo que salir de algunos, porque ya la primera venían ya sobraditos, pues, y con estrellas no queremos nada. Tan sencillo como eso. Las estrellas están en el cielo, aquí solamente venezolanos buenos, buenos venezolanos profesionales y primero personas que músicos. Viste, Jorge, por eso fue. Estrellita, papi. No tengo la culpa, papá. Y se fue. Y se llamó Jorge. Estoy pegado. Ya entendimos por qué no me volvieron a llamar. Mira, te lo dijeron así suavecito. Y no te diste cuenta. Hasta bonito. Sonó bonito. Le gustó, le gustó. Mira, una despedida así como que muy bonita. Bueno, me votaron, pero bueno. Como dice Oscar de León cuando a uno de prueba. Sí, yo te llamo, dale el teléfono a este. No nos llames. Espera que te llamamos. Espérate que te llamaba. Así fue el veguero, ¿no? Yo te voy a llamar, tranquilo. No, pero mira, como dijera Neguito Borja, Atena con Borja. Esto suena maravilloso. Suena bueno. Suena bueno. Pero bueno, nosotros vamos a darle al corte musical y ya regresamos más de la agrupación gaitera Valengaitas. Hoy compartiendo con nosotros en Gaitas con X y con esta buena vibra que se siente aquí, a pesar de que hay un espíritu que nos está moviendo todavía. No sabemos quién es, pero bueno. No sabemos qué cable es, pero bueno. Échale ron. Mira, bueno, recordando que estamos en Gaitas con X a través de la 94.9, la emisora oficial de Hispanoamérica de España, y este género, le digo a mi estimado, él sabe mucho, él sabe más que un pescado salado, pero Me quedo con esa. pero esto vas a escuchar parranda margariteña de la Otra agrupación, pero de la agrupación, este no es el Bagre Cacumo, de la agrupación Parranderos de la Paz, la parranda romántica de la isla de Margarita, y suena así.
facilito. Porque le escuchar esa música de afuera, eso es que ni siquiera no la podéis comparar. Te quiero cantar, mi gaita maracaibera sabrosa, alegre cualquiera sentimiento regional. Porque le escuchar esa música de afuera, no puedo ni siquiera no la podéis comparar. Iba a casar y se dice, vale, improvisa, después improvisando a la radio. Sí. A Valencia, a los venezolanos inmigrantes que están en Valencia. Ese sentimiento ahí, claro, hay que escribir. Claro. A toda la inmigración venezolana. Ahí, bueno, una palabra que diga ahí. Sí, porque me hace que ¿Qué significa chalala? si le da una palabra y se hace los dos versitos. Ajá, claro, sí le dice. ¿Qué es chalala? Me mandan a escuchar. Yo la de paja. No, primero vamos a darle el primero Pero mira, se llama. Dale ahí. Eso sí es un temazo. Danilo Badel. Tengo un pana que cantaba como Danilo Badel en la agrupación de yo tocaba. Y el bicho tenía prefiero mi gaita, tenía tarjeta de Navidad. Imagínate, de diferencia ya de Jaime Driago. Sí, pero imagínate el bozarrón que tenía el coño madre. Tenía Esa era una canta cualquiera. tenía Navidad todo a mil. Sí, me quiero quedar todo a mil, yo te voy a buscar. No, yo te voy a decir no. Navidad todo a mil, Con los sale, pero con presente. Ese tipo de presente, Jaime Driago. Es Jaime Driago que está cantando, ¿no? Pero ese es con presente de Jaime Driago. Él cantaba ese tema. ¿Cómo se llama? No es entero que conocieron allá. Ahora ya de Maracay. De Maracay. De Maracay. Porque venga para cantar ese tema. Y con el rock, me acuerdo, marico, yo estaba pegando bolas, pero velando bolas, pero cuando tenía trabajo. Marico, y la guatera, era la guatera. Sí, la guatera. ¿De qué se pinta el currero? Marico, yo me acuerdo, yo estaba pegando bolas y con ese tema estaba de moda. Nosotros tocamos ese tema propio. Yo ese año yo dije, marico, como decía ella, era la que pagaba. Yo decía, mira, así ya está. Yo ahorita pegado, pero no me paguen ahorita más dinero. Marico, en el día, toda esa plata. Fueron como 14.000 bolívares. Marico, decía Bulín, claro, porque el primer año que yo gaiteé, marico, a mí me pagaban a bajarme de tarima. Yo no quisiera ahí porque muy fuerte. Marico, yo. ¿Tienes fotos? Te odio. Yo también.
yo me acuerdo que yo tocaba y me pagaba me lo comía al mismo día. Y bebía. No, y hasta pedía un día, yo le decía, cuando tocábamos en Rancho Grande, decía, marico, me pedía una botella de que mañana te la pago. Y el cariño me decía, porque mañana no te la pago, porque sabíamos que íbamos a tocar la día siguiente. ¿Cómo se llama la vaina? Se llama Prefiero mi gaita. Digo, muchachos, que lo vamos a decir. Son 2 versos por. Así es, señores, la radio oficial de los venezolanos, de los hispanos, de todo el mundo, hasta los españoles que escuchen gaita. Y claro que sí, porque lo vamos a contagiar con gaita. Gaita de aquí hasta febrero. Mira, yo soy tan piorú con la gaita que yo escucho gaita todo el año. Y yo digo, y a mí me dicen, el único momento en que, el único día del año que yo no quiero escuchar gaita, adivina qué día es. El 31. 1 de enero. Porque digo, no, ya este año no voy a escuchar gaita tan rápido. Y me ponen una gaita el primero y yo, oye, quítala, vale, por favor. Ya está bueno, Está bueno de tanta gaita, pero yo prefiero mi gaita como lo va a cantar aquí mi pana José, que nos vamos con este tema de la voz del pana José, acompañado nada más y nada menos que Valen Gaita. Esto es un clásico. Un clásico. Otro clásico de la Navidad. De la Navidad. ¿Quién está respirando tan profundo? Te está llevando todo el aire. Te está llevando todo el aire. Todo el oxígeno. Todos los días. Ah, era show. Está nervioso. Se lo está llevando todo. No está dando sino sí. Un poquito. José, cuando quiera. Claro que sí, esto antes de empezar quiero dar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos venezolanos que nos escuchan, que están con nosotros, que nos brindan todo el apoyo y sabemos que hay miles de ritmos, muchísimos estilos de música, pero siempre yo voy a preferir mi gaita de aquí a la China, como buen maracucho. Entonces esto dice así con mucho cariño, ¡suelta, Baltasar! Sí, señor. ¡Ajá! Se prendió. Un merengue en la mañana, sabroso dominicano, tú me haces cantar, mi hermano, ¿cómo estarás? Un merengue en la mañana, sabroso dominicano, tú me haces cantar, mi hermano, ¿cómo estarás? Quiero cantar mi gaita para que libera sabrosa, alegre y para fuera sentimiento regional. Voy a escuchar Esa música de afuera, no la quiero ni siquiera, no la podéis comparar. Yo quiero cantar mi gaita para que libera sabrosa, alegre y para fuera sentimiento regional. voy a escuchar La música de afuera, no la entiendo ni siquiera, no la podéis comparar. ¡ay, mamá! Ella quiere figura, la música por fuera, y prefiere la de afuera solo por ir. Ella quiere figura, la música por fuera, y prefiere la de afuera solo por ir. La moraca y los pochitos. Quiero cantar mi gaita para que libera sabrosa, alegre para fuera sentimiento regional. Voy a escuchar. Esta música de afuera no la entiendo ni siquiera, no la podéis comparar. Quiero cantar mi gaita para que libera sabrosa, alegre para fuera sentimiento regional. Voy a escuchar. Esta música de afuera no la entiendo ni siquiera, no la podéis comparar. ¡Qué sabor! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Para que te escucharan un ratico, papi. Mira, una pregunta. ¿Qué tienen ustedes programado para el 27 de diciembre? Hasta los momentos, hasta el momento, Qué 27 de diciembre, no tenemos nada hasta donde yo sé, Nos estamos viendo un manager. Ajá, ¿tienen manager? Sí, Pues sí, vamos a un tener manager. días que vamos a tener hasta 3 presentaciones.
Sí, nada más díganos qué necesitan y nosotros vamos a estar allá. Lo que pasa es que el 27 de diciembre nosotros despedimos el programa y la idea es que vengan ustedes, pero como Dios manda, con tecladito, con ¡Ostras, qué bajito, bien! y así podemos comprometer a esta gente de una vez Y en el estudio. y en el estudio grande. En el estudio 1, profesional. ¿Qué dice? ¡Pam, pam, pam, pam! Si no tenemos toque ese día y no tenemos compromiso, Ahí no hay pasta, por lo menos hay catering. Exacto, ahí no hay pago, Por la verdad que- favor. Tenemos el chance de buscarnos a alguien para que nos haga el catering ese día por intercambio. Claro que sí. Bueno, muchachos, sí. Pueden contar con nosotros, claro que sí. Así despedimos porque pueden contar. prácticamente es que hoy estamos dándole la bienvenida a mi persona al programa. Faltan 3 días. Faltan 3 días para terminar el año. Faltan 3 días para terminar el año, entonces por eso estoy cobrando una vez. El 14 Bueno, pero- de Sí, diciembre. dale. ¿verdad? ¿Cómo? Sí, El 14 de diciembre ya se ha vuelto una tradición Sí, ya lo hablamos. en el pueblo de Javia. Ajá. Normalmente ya vamos para el 4º año consecutivo de estar llevando la gaita venezolana a ese pueblo y la gente ya en diciembre todo el mundo espera su gaita. Ese es el amanecer gaitero de Javier, Sí. prácticamente. ¿Qué día? 14. No debe ser el amanecer gaitero, Un atardecer. llegamos hasta la 1 de la madrugada tocando su, pero no es el amanecer gaitero, ¿entiendes? Ok, es un atardecer gaitero en Javier. Sí. Este año se complementará ya con otro grupo de música folclórica criolla llanera. Ok. Entonces tendremos en Javia un gran espectáculo para la comunidad javiense y todos sus pueblos y sus vecinos para que conozcan más de lo que es la gaita venezolana. En ese sector hay mucho venezolano y gente que aprecia mucho el género gaitero. Es que realmente eso es lo que necesitamos, mucha más difusión, mucha más poder demostrar nuestra cultura, ya que España nos ha dado este espacio, digámoslo así, que nos ha brindado, nos ha recogido como sus hijos que realmente éramos aquella oportunidad antes que llegara un tal Bolívar y dijera, fuera de aquí, españoles. No, nosotros somos españoles, ¿vale? Yo sí reclamo mi nacionalidad, yo no quería que Bolívar nos independizara. Entonces déjame hacer formalmente la invitación para todos los amigos gaiteros de la comunidad valenciana que se quieran acercar a la comunidad de Javea el 14 de diciembre en Isla Bonita. Isla Bonita. Ah, pero es Margarita. Isla Bonita, empezaremos, habrá comida criolla navideña, hay las tradicionales hallacas, el pan de jamón, el pernil, la ensalada, los pastelitos andinos, bueno, un catering de lujo. Bueno, ya quienes han ido a la primera y las veces anteriores, pues siempre han repetido. De manera de que esto ya se ha formado una tradición en la comunidad javiense y los sectores aledaños a Javia. Y bueno, Sí, tenemos Calpe también. le hacemos en Calpe, y le hacemos pues la invitación a todo el conglomerado venezolano y de aquí de Valencia que se pueden acercar para que vean lo que realmente es la cultura de la gaita en Navidad. Mira, del pueblo de Oscar, Mira. una pregunta que te quiero hacer. ya va. Es sábado. Solo te digo que es sábado. A eso iba. Es sábado. Te adelantaste, Pedrito. Pedrito, te adelantaste, porque te iba a decir, Lo está buscando. no, porque yo estaba sacando la cuenta, cero mata cero, al uno pago. Mira, el día 14, nosotros necesitamos que nos acrediten como prensa. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Necesitamos que nos acrediten como prensa para ir a apoyar a Valen Gaitas el día sábado 14 de noviembre. Diciembre. Ah, mejor todavía. Porque ese día no trabajamos. Ese día estamos libres todos. Libre soy. Y bueno, vamos a ir a compartir con ustedes tranquilamente y por supuesto a interactuar con esta agrupación gaitera y ya estamos comprometidos ya para Par de caballo presentándonos ahí toda la noche, ¿verdad? Ay, te imaginas. Esto es caché, esto es... Bienvenido a Javia y de verdad pues
Nos encantaría que nos acompañara. No es que no te encante, es que tiene que darnos ya los pases de una vez. Ya tenemos que saber cuántas personas son, 4, 5, 6. 6. Bueno, está firmado, ya está firmado. Pues. Ya está. Mira, Máximo, estamos grabando, esto está saliendo en vivo, esto se va a publicar. No hay pataleo. En la economía, por si acaso. porque claro, yo estoy sacando las cuentas aquí y yo, no, pero Bueno, ya bueno. no tenemos nada. Y bueno, ya pues se dan de cuenta lo que es la receptividad de la comunidad javiense con Balengaita, nacida aquí en la ciudad capital de Valencia, y ha tenido muy buena receptividad en Javia. Como te digo, ya se ha convertido en una tradición navideña, la gaita en Javia. Y es increíble, Oscar, perdona que te interrumpa, que el 1 de diciembre ya estaban agotadas las entradas el año pasado. Bueno, este año se votarán antes. Por eso, Pero el 1 de diciembre fue algo increíble. Por si acaso, esto está grabado. por si acaso ya nosotros queremos nuestro pase de prensa, porque hoy está Javia, de nos vemos el 14. Balengaita. Es más, vamos a sacarle, le tenemos que sacar una cuña para la red. ¡Javia! Espérame el 14. Oye, qué bueno, claro. Isla Bonita, prepárate que voy con todo. Voy con todo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de, esta vez, Un Solo Pueblo, porque tú sabes que... Por lo menos, al fin, tiraste una palmingo. Que te tira el... Pero esta vez con la burra. Mira, hablando de burra, mando un saludo al pana Jesús Panacaña que me preguntó si era chalalá. Chalalá quiere decir habladera. Así que Habladera de camelote. De gamelote, para no decir lo otro, que es lo que come el burro. Un saludo para ti, Jesús. Gracias por estar en sintonía, por reportarte hoy al 604-826433 y continuamos con buena música. Esto es Gaitas con X. ¡Ahí vamos! Marico, sí, Coño, bueno, ¿qué le queda bien?
Lo podemos hacer, lo miramos ahora. La burra. Pero yo no estoy escuchando lo que me... Ah, no. No, bueno, tenemos... Ah, vale, claro. La burra. Es tremendo tema. La burra y la pava. Hay un pic. La pava, la burra. Señores, y seguimos con el enlotado que tenemos aquí adentro. Director, mire, yo no sé, yo no traje a Valeria Caramba. Tienes una mala fama, Jorge. Tienes una mala fama de que formas lío, de que regaña, de que me gusta el orden. maltrato maltrato animal a todos. Y yo quisiera entrar nada más para ver si... Coño, Jorge, mira, toda mi vida, desde que me conozco, he vivido la música. Y todo lo que tengo se lo debo a la música por mi formalidad y porque soy muy estricto con la música. Para mí es una religión. Fíjate, si yo no acepto payasada, bien. El que anda jugando al musiquito no me interesa. Me interesa trabajar con gente. Está viendo, Pedro, por eso es que no me contrataron. Otra más. Y me lo siguen sacando. Otra más, ¿viste? Y te lo dice bien bonito. Ah, me lo dice bien bonito, no importa. Yo tengo que desquitármela. Yo me la voy a desquitar, ¿sabes? Cuando lo voy a presentar allá en Javia. El general de la gaita. A ver qué me va a decir. Mira, nos queda otro tema más. Y ya. Regresamos. Mira, Jorge, no te metas con los gaiteros en Javia. No está grave. No, yo no me voy a meter con los gaiteros de Javia. Yo me voy a meter nada más con Jorge. Eso que es amigo mío. Eso que es amigo mío, padre. Es que esa es la ventaja. Mira, los amigos de verdad son los que se meten contigo, son los que se burlan de ti, son los que te dicen las cosas. Ese mío lo era. ¿Verdad? Y porque el hipócrita te dice, ¿qué pasa, amiga? Está hablando, no, Jorge de frente. Jorge ya me he votado 3 veces hoy, de frente otra vez. Pero con una serenidad, una formalidad. Yo digo, Mira, yo era el pianista de la Orquesta Valencia. pégate Cuando el llegué, micrófono, todo muerde. grabado. Y le, hey, aquí no toco así. Mira, pero pégate el micrófono que no. Ah, pues estamos en el aire. Claro. Madre mía. Que no se te salió un No se me salió una Es que estamos hablando de hace rato largo y tú crees que Sí. estamos hablando que... Bueno, y he trabajado con un montón de orquestas de aquí de España, pues, pero se trabaja con una formalidad increíble. Allí, cuidado, a la hora de estar en el escenario, respeto total. Si no estás echado, si no, no cobras, si no te vas. Y aquí en España los españoles tienen una costumbre de trabajar muy seriamente. Aquí una persona le hace una mala jugada a un cliente o tal, no esperan, fuera, ya tienen otro cantante, otro pianista, ya tienen otra persona, la tienen ahí siempre bajo cuerda. Y yo aprendí eso. En Venezuela yo trabajé con un italiano que me devolvió a mi casa en el primer baile que fui en el centro portugués, porque yo tuve que ir en smoking y me echó en la fiesta. Me dijo, tú así no tocas, así no te subes al escenario. Y yo, ¿por qué? Porque ya los calcetines blancos, ¿sabes? Me dijo, por Dios, el smoking negro va con calcetines negros. Y tuve que regresarme a Katia, donde vivía, a ponerme unos calcetines para ir a tocar. Eso fue mi primera experiencia con un europeo. No, es que la primera experiencia lo hice, porque tienes que... Las medias se combinan con el pantalón. Claro, pero yo, un muchacho ignorante de barrio, Lo hiciste con la camisa. yo no usaba medias, chico. Y la peita apretada y te la apretaron Me blanca. apretaron blanca. Eso, y mi mamá me la voló negra. Lo soltó adelante, que yo ya lo tenía así por soltar, pero bueno. Oye, que yo me ha machacado. Oye, me ha soltado 3 veces ya. Está bueno, promete. Vale, vamos. ¿Con qué tema nos vamos a despedir, Jorge? Mira, déjame consultar con el personal. Pero Mira, un tema de muchos sentimientos. Un saludo a mi mamá. Perdón, mira, una gaita de muchos sentimientos. La Grey Zuliana, no vayan a llorar, por favor, porque estamos aquí en España, somos inmigrantes, pero de lo bueno. Tienes 25
coño, aquí no vengas tú con ese cuerpo Yo yuca. emigré, yo emigré. Pero por eso, tú no vas a llorar por 25 años que tienes. No te creas, todos los días sufro por Venezuela, todos los días quiero más a mi Venezuela. Y todos queremos más, pero estar yo digo, el día que Venezuela se mejore un poquito, no van a alcanzar los aviones, viejo. No van a alcanzar. Para el tío que se va a regresar. No va a alcanzar. No va a alcanzar, somos los inmigrantes más locos que hay en el mundo. Todos estamos aquí, pero todos queremos irnos. Mira, pero eso es lo que tú dices, algo que tenemos que tomar muy, muy en cuenta. Y es que sí es verdad que afecta la migración, sí es verdad que afecta cada día que pasa. Pero yo considero que haciendo esto que ustedes están haciendo acá, que es hacer música venezolana, es hacerlo con profesionalismo, hacerlo con un estilo único, esto es hacer Venezuela. Esto es demostrar que somos unos venezolanos, que somos dignos de estar participando en este país, dignos de estar demostrando que no es todo lo malo lo que solamente aparece en televisión, sino que también somos gente de a pie, gente que está muy interesada en salir adelante, que tenemos nuestro corazón compartido, porque lo tenemos en Venezuela y lo tenemos también en España, pero que aquí nos toca, como quien dice, tragar fuerte, no aguantar lágrimas y cantar este temazo, de verdad que a más de uno le parte en llanto cada vez que lo escuche, más y maracuya. Jorge Presidente, vale, ya está. Mira, como dice un veguero en Venezuela, dice que el venezolano es del tamaño del compromiso que se le presenta. Y así nosotros decidimos por esta agrupación apostar a salir adelante. Y bueno, que la gente se sienta en Venezuela. En el tiempo estamos nosotros que se sienta en Venezuela. Así es, y nosotros, bueno, vamos a estar en Venezuela, vamos a estar en Javia, vamos a estar disfrutando de la buena gaita y la gaita que hace Valen Gaita, señores. Nos vamos con este tema. Bueno, con ustedes, la Grey Zulia. En todo tiempo, cuando a la calle sales, mi rey, pueblo amado te ha confundido en un solo amor. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno. Amor celeste, divino y santo hacia tu bondad. ¡Epa! Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo soñador, desde el amor y mandaron parecer. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo soñador, desde el amor y mandaron parecer. La Grey Zuliana, cuando salió popular, se rodillaba a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones general, entrega
Con esto pagaron los cobros. Mira, por casualidad de la vida, ¿no le han dicho nada a ustedes para la misa de la Chinita el 17 de noviembre? Pues? Sí, Naira habló conmigo, pero hay otros chicos por ahí que van a ir y ellos van a cubrir porque es en la plaza y creo que no hay mucho presupuesto, pues entonces va un grupo corto, creo que 3 músicos, 4, no sé, porque es en la iglesia, pues, y este grupo es muy grande para meterlo allí. Entonces, de todas maneras, Avec siempre contará con nosotros, siempre. Es una lástima, de verdad, porque claro. O sea, sería el canto a la China. Wow, sería genial, ¿verdad? Montar un escenario en la Plaza de la Reina y que estuviera un montón de venezolanos ahí. No sé si en Plaza la Reina, ya te voy a decir, porque creo que es la catedral, ¿oíste? Lo estuve viendo, o sea, a ver, que me llega tanta información que siempre no le presto. Bueno, es que hay veces no nos acostumbramos, lo digo como margariteño, devoto de la Virgen del Valle, de que todo esto es presentar la mejor de la mejor forma la tradición que nosotros tenemos. Y tenemos que acostumbrar a hacer las cosas de la mejor manera, así sea con lo poco que se tiene. Claro, si tenemos poca gente, lo hacemos igual de bonito que con tener miles de personas. Siempre tiene que ser así. Que se monta un escenario, que ustedes tienen la experiencia, ustedes tienen un micrófono y no pueden abandonar a su público, nunca. No. Igual es una orquesta, una agrupación musical, los cantantes, nunca se pueden olvidar de su público. Pues. Ese momento es sagrado, sea mucho público o poco público. Mira, ya estamos por cerrar. Mira, es en, ya disculpa que te tome, Pedro, es en sale desde la Plaza La Virgen hasta la iglesia Juan del Hospital. Es lo de... Sí, sale en procesión y ella se hace Sale en procesión. Sí, van a sacar la Virgen, ¿no? Creo. Sí, sale en procesión. Vale. 6:53, mi estimado, estas 2 horas se pasaron 18 riendo. Chicos, el 17 de diciembre estaremos compartiendo con todos ustedes Avia 14. El 17 de noviembre el 9 de abril. Sí, verdad, ya te dije, ¿viste? El gran amanecer gaitero de la Chinita. No te invito a la de Calpe porque la de Calpe sí es una fiesta privada de venezolanos. Ahí sí ha puesto. No te preocupes, ya con el 14 de 14 sigue público. Claro. Bueno, nada, unas palabras para que se despidan como contacto de tu manager 677-233-422, gracias. 670-8314-32 es uno de los teléfonos. Bueno, primero que nada, despedirnos de este programa nos da un poquito de lástima, un poquito de pena, porque de verdad que es agradable. No se apene. Porque de verdad, adelante. ¿Qué saben? Yo siento mucho gusto cuando veo venezolanos que progresan, que son buenos venezolanos. De verdad, que tiran para arriba, que nunca decaen. Eso es lo más bonito de un venezolano. No quejarse por nada. Para adelante, salga mal o salga bien, pero para adelante. Eso es lo que pido yo siempre. Por eso tengo esa fama, Jorge, porque de verdad yo pienso que el venezolano, esas mujeres que se paraban a las 4 de la mañana para ir a su trabajo con unos tacones, bajaban del cerro en chanclas y abajo se ponían los zapatos, los tacones para ir a las oficinas y a su trabajo. Eso es un valor muy grande de los venezolanos. Todos estos muchachos que están repartiendo en globo son venezolanos. Yo soy incapaz de cobrarle una entrada cara a esos muchachos. Yo quiero que todos disfrutemos de la gaita, que expongamos nuestra cultura, pero sin estafar a nadie, de verdad, porque aquí estamos luchando todos. Por eso siempre pido que los venezolanos seamos mejores cada día. Y más unidos. Más unidos, exacto, esa palabra me gustó. Bien, muchas gracias muchachos, gracias Pedro, gracias Jorge, gracias a mi amiga ya que me pidió hasta la camioneta, ya la tengo yo afuera. De verdad, gracias a todos, un saludo a todos los venezolanos, a mi familia que la está regada por el mundo, pero bueno, no importa. Algún día nos daremos un gran abrazo. Gracias a estos muchachos que de verdad son un valor incalculable. Tenemos al amigo Estigua que no lo presentamos, tenemos a Paul. Estigua es el ayallero. Sí, Estigua es un gran colaborador de Valengaita. Bueno, si me faltó alguno, lo siento. Bueno. Oye, y un saludo muy grande a los que han pertenecido a la familia Valengaita, de verdad. De corazón, les mando un gran abrazo y sigan adelante.
que es la idea, y gracias por haber compartido su talento con nosotros. Un abrazo a todos. Bien, señores, esto es Gaita con X, se despide Jorge de la Roca hasta mañana. Bueno, señores, recuerden que escuchaste Gaitas con X a través de la 94.9, la emisora oficial de Hispanoamérica en España. Y empezamos esta semana sabroso con Valen Gaitas. Hasta mañana, pórtese mal, hágalo bien. Bien era todo. Pero eso sí, se devuelve este martes a las 5. Vamos pues. Y esto sigue sonando con la gente que nos va de comer. Vamos.